Buenas tardes, hermanos. Estoy aquí parado ante ustedes para que conozcan un poco más de mi vida, cómo era y cómo Cristo tocó mi corazón. Hermanos, como ustedes ya me conocen, pues mi nombre es Pedro Morales Gutiérrez, soy originario de Acapulco, Guerrero, y este es mi testimonio en Cristo. Yo era una persona la cual se afanaba por el dinero, por trabajar, por llevar siempre trabajo a la casa. Y en mi rato libre lo que yo hacía era alcoholizarme. Yo pensaba que tenía una vida perfecta, pues tenía una vida estable, tenía trabajo, tenía estabilidad económica, tenía mi familia, tenía el amor de mis padres. Pensaba que todo era perfecto. Yo decía entre mí, ¿qué podía estar mal? Todo lo veía bien, siempre fui una buena persona. Con mi educación en casa, gracias a mis padres, inclusive tengo una carrera universitaria. Me preocupaba por los demás, siempre me gustó ayudar a los demás. Veía un problema y yo solucionaba, ponía por delante a las personas antes que a mí. Entonces todo pintaba perfecto, todo parecía perfecto hasta este punto, al menos yo así lo sentía. Sin embargo, llegaban momentos, hermanos, en los que yo me sentía vacío, sentía que todo lo que hacía no me llenaba, que yo era todo el trabajo, entonces era estrés en calle, estrés en la casa, y llegó un momento en que todo este círculo para mí yo le atribuía mi mal humor, pues yo era una persona muy irritante, demasiado irritante en el tráfico. Era una persona que a mí no se me podía pitar, no se me podía alzar la voz, porque yo inclusive podía tomar las palabras de bajada e inclusive bajar a la gente y golpearla. Era una persona muy agresiva, hermano. Mi mamá y mi esposa hablaban conmigo y me decían que dejara de hacer eso, porque yo no sabía qué persona me podía topar. Sin embargo, yo era una persona muy terca, muy testaruda, yo no sabía hacer caso. Y por si todo esto fuera poco, pues me gustaba el alcohol. A mí me gustaba tomar. Se podría decir que emborracharme era mi hobby preferido. Mi mamá me decía que era un alcohólico. ¿Eres un alcohólico? Yo le decía a ella, ¿cómo vas a creer que soy un alcohólico? Si tomarme una cerveza de vez en cuando no me hace ser alcohólico. Mi esposa me decía que parecía que la cerveza se iba a acabar, pues ella lo tomaba con desesperación. Y yo, lejos de agradecerle a ella su preocupación, yo me enojaba con ella. Pues yo no creía que fuera alcohólico. Yo tomaba diario de 2 a 3 cervezas y los domingos o sábados era pues para emborracharme 100%. No se diga si había fiestas, yo era el alma de la fiesta, era el primero en llegar y el último en irme. Pues mientras había cerveza, alcohol o lo que hubiera, yo estaba ahí presente. Yo no disfrutaba a mi familia. En mi casa nunca fui una persona violenta, siempre traté de ser paciente ahí, pero sin embargo sí fui un padre ausente, fui un esposo ausente, porque ponía por delante lo que era el alcohol. Mi vida, hermanos, ya era un desastre, no tenía propósito. A pesar de tener tanto trabajo, de tener solvencia, había días que me sentía desesperado, sin ganas de nada. Un día se sumó a mi vida un problema más, a nuestras vidas. Yo siento que fue el problema más grande que hemos tenido que pasar, con un familiar muy cercano. Mi corazón se llenó de odio, de rencor. A raíz de este problema, yo me enfermé físicamente, me enfermé mentalmente, emocionalmente, no quería saber nada, yo sentía que ya no tenía razón de ser, pero ¿qué creen? Ahí voy de nuevo a la razón. El alcohol se volvió mi refugio, se volvió lo que yo tenía para olvidar en ese momento, lo que yo sentía que a mí me sanaba, y me olvidé otra vez de mi familia, me olvidé que ellos también estaban sufriendo. Me olvidé que ellos sufrían al verme a mí sufrir. A pesar de todo esto, yo siempre he tenido o he creído en Dios. Yo alzaba la mirada al cielo sin saber lo que era orar.
y platicaba, yo sentía que platicaba a solas y pedía ayuda desesperadamente, pedía ayuda, que me diera un propósito, que me diera un camino, que me diera una señal, que necesitaba yo seguir adelante con mi familia. Pasaron los meses y en Acapulco se vino un huracán que devastó todo a su paso. Mi hermano Pablo se vino para acá, para Monterrey, y él fue el que, sabiendo nuestra situación, me invitó a venirme para acá. Yo platiqué con mi esposa y por el bienestar de nuestras niñas decidimos venirnos para acá sin saber lo que se venía en nuestras vidas. Llegando aquí a Monterrey, no fue todo como yo esperaba, pues yo traía una lesión en mi espalda y por el transcurso en el autobús, las horas que tardé sentado, mi espalda detonó. Llegué con un dolor insoportable, llegué con un dolor que no se podía aguantar. Yo dije, pues es algo pasajero, me tomo una pastilla, descanso y el día de mañana voy a estar bien. Pues no fue así, el dolor empeoró. Fui a 3 traumatólogos, los 3 traumatólogos coincidían en que si yo no lo operaba, yo ya no iba a poder caminar, o no iba a caminar bien, iba a quedar con dolor para toda mi vida. Imagínense todo lo que yo traía, un problema más a mi vida, me sentía frustrado. Aún así mi familia nunca me dejó solo, mi esposa, mis hijas me apoyaron bastante, mi hermano, mi cuñada, Chelsea. Y aquí quiero hacer un énfasis. Chelsea, creo que aquí la conocieron todos. Ella me hablaba de un Cristo fiel, un Cristo que sanaba, un Cristo milagroso. Me compartía a diario versículos y yo saber de la Biblia. Ponía sus alabanzas en la casa, pues yo vivía con ella. Entonces ella me invitaba a venir a este templo y yo solo sonreía. Le decía, sí, algún día. Pues yo no me veía viniendo a una iglesia, hermano. No fui ni a la católica. Entonces yo no me veía viniendo a una iglesia. Pero ¿qué creen? Ese día llegó y vine por primera vez a este templo. Ese día yo vine y no les voy a mentir, vine por desesperación. Yo me sentía desesperado, quería saber de ese Cristo que sanaba, de ese Cristo que me iba a ayudar, de ese Cristo fiel. Ese día vine y la prédica me dio mucha paz. Por mucho tiempo en mi vida yo no había sentido esa paz. Sentí una paz en mi corazón, en mi alma, sentí que algo me abrazó. Lloré, sentía que me tenía que desahogar. Lloré mucho y me gustó lo que vi. Seguimos viniendo ya por gusto, por gozo, porque nos gustó lo que oímos. Seguimos viniendo a este templo. Pero no todo fue fácil. Yo decía, ya estoy viniendo al templo, ya nada me va a pasar. No, yo seguía repartiendo, yo repartía comida rápido y muy seguido se ponchaba la moto por como están las calles. Un día iba en mi moto y me caí en un pozo. No me caí yo, la moto cayó, se dañó el ring, la llanta, y lo primero que yo hice fue bajarme de la moto y gritar. ¿Por qué yo? ¿Por qué otra vez yo? Otra vez, la acabo de arreglar y otra vez yo. Reprochaba que ¿por qué yo? Otra vez, Dios, estoy yendo a tu templo, ¿por qué otra vez me pasan estas cosas a mí? Le hablé a mi esposa y le dije, otra vez la moto. Ella muy serena me dice, ¿tú estás bien? Le digo, sí. Agradece a Dios que tú estás bien, que no te pasó nada. Entonces yo recapacité, fui a ver ese pozo donde yo caí y la persona que persiguió todo lo que pasó me dice, de milagro no te caíste. Entonces caí en cuenta que Dios estaba cuidando de mí, lo que se estaba dañando era lo material y me estaba cuidando. Entonces, hermanos, yo pedí perdón a Dios por haber renegado. Me fui caminando, recuerdo que estaba bien lejos, pero dije, me voy a ir caminando para recapacitar todo el camino. Allá vengo con mi moto caminando. Pasaron los días, yo seguí repartiendo en esta aplicación y un día mi moto se empezó a balancear. No le tomé importancia, llegué con el pedido, con el cliente. Recuerdo que el cliente estaba en la puerta y me ve y me dice, tu llanta está ponchada. ¿Qué suerte tienes? ¿No te caíste? Yo contesté muy rápidamente, no fue suerte,
Es gracia de Dios que me está cuidando. Me acuerdo que la persona como que incrédula no dio, muchas gracias, un pedido se me quedó. Yo oré, inflé mi llanta, siempre traía herramientas en mi moto. Inflé mi llanta y seguí mi camino pensando que solo se había bajado el aire. Seguí mi camino, un semáforo más adelante, me doy cuenta que se volvió a bajar aquí, no, entonces se ponchó. Me toca buscar que me venda una cámara porque no la traía. Entonces, por primera vez, hermano, yo no renegué. Yo no hice nada más que orar, agradecer a Dios que me cuidó, puse mis alabanzas, hablé a una persona y la persona le dijo, mira, está muy lejos hasta donde tú estás, yo no te puedo llevar una cámara, te va a salir muy caro. Pero ¿qué te parece si buscas un Domino's? En los Domino's suelen ayudar a los repartidores. Y yo, hermanos, ¿cuál es mi sorpresa? Que el Domino's donde yo me quedé estaba un Domino's en la esquina. Entonces yo sonreí, alabé, miré al cielo, fui sonriente a la pizzería, dije, me la van a vender, es de Dios, por aquí me quedé porque me van a vender esa cámara. Me vendieron una cámara a un menor precio, salí de la pizzería, ahí estaba batallando yo porque estaba oscuro, así con mi celular, alumbrando como podía, mis alabanzas. Llegó una camioneta, yo no sé qué estaba haciendo la persona en la camioneta, se estacionó donde yo estaba, con las luces encendidas, desde el primer momento que empecé a cambiar la llanta hasta que terminé. Levanté mis herramientas y la persona se fue. Entonces entendí, glorifiqué a Dios, porque supe que Dios tenía cuidado de nosotros en todo momento, que Dios no nos deja solos. Todo esto, hermanos, fortalecía mi fe y mi confianza en Dios se fue fortaleciendo con los días. Entonces esas personas que compartieron conmigo mi pasado o mi anterior versión, pues no creen ni no dan credibilidad a lo que hoy soy. ¿Cómo vas a creer que Pedro, el borracho, el de las fiestas, vaya a la iglesia que no toma? Yo quisiera que ellos conocieran a este Cristo como yo lo conocí, que vieran que cuán grande es toda mi familia, vieran cuán grande es aceptar a Cristo en su corazón. Hoy puedo decir que soy una persona sana, más fuerte que nunca y con mi familia más unida. Cristo sanó mi corazón y aprendí que necesitaba sanar y perdonar a los que me hicieron daño. Yo perdoné a los que me hicieron daño para seguir avanzando. Me quitó de vicios, Cristo me quitó de vicios. Hoy no tomo alcohol, hermanos. Entendí que no era mi mamá, no era mi esposa el que me iba a prohibir, era Cristo el que me iba a hacer salir de ese vicio y cambiar mi persona. Cristo me enseñó a no afanarme por las cosas del mundo, pues sé que Él es el proveedor de mi vida y todo se lo dejo a Él. Cristo obra sanidad en mi cuerpo y hoy, porque hoy sigo de pie, aún sin haberlo operado. Y todo es gloria de Dios y gracia de Él y para Él, hermanos. Estoy agradecido con las personas que Dios puso en mi camino. Mi hermano, mi esposa, mis hijas, mi cuñada, mis pastores, ustedes, hermanos de Cristo. Estoy muy agradecido con todos, pero sobre todo y en primer lugar estoy agradecido con Dios por la versión que hizo de mí. La versión de Pedro. Esta versión que ustedes ven aquí, hermanos, es la que va a seguir. Y aquí seguiré, aprendiendo cada día más de su palabra, apoyando en lo que pueda, hermanos. Culminaré con este salmo, porque es mejor un día en tus atrios que vivir fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.